aquel futuro reino de Dios. Ya voy a entrar, dicen. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al programa de este día de San Óscar Arnulfo Romero. Soy el padre Richard Zamur. Espero pues que en esta mañana lluviosa aquí en San Antonio, pues dicen que el agua es muy buena para las flores. Así es que a todas las florecitas de San Antonio, pues pequeñitas, medianas y de mucha edad, pues ojalá que esta agüita les llegue al corazón. Y a los claveles también, a los caballeros, pues muchas bendiciones, ¿verdad? Que estamos aquí en este programa. Y vamos a compartir hoy un poquitito del apostolado Courage, ¿verdad? El apostolado, pues, acompaña a hombres y mujeres que experimentan la atracción al mismo sexo. Así es que, pues ojalá que, déjenme aquí con esta tecnología, estoy un poco complicado, pero vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Tengo mucho público, dice que bueno, pues ojalá que el público pues pongan un poquitito más en la colecta del domingo. Bueno. Vamos a hablar sobre un libro que se llama Abriendo las puertas del closet, del doctor Richard Cohen. Lo que no sabías o conocías sobre la homosexualidad. Ese es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Y les pido que presten atención. Sobre todo debemos de estar conscientes que el tema de la homosexualidad en nuestros tiempos está teniendo un avance muy importante, y como la iglesia enseña, ¿verdad?, que no hay que discriminar a nadie y que a todas las personas debemos tratarlas con respeto y con compasión. Debemos conocer muchos detalles, porque también no es cristiano decirle a una persona, está bien, haz lo que tú quieras, haz lo que a ti te haga sentir mejor. No, por favor, eso no es cristiano, eso no es de Jesucristo tampoco. Imagínense Jesucristo a los que estaban llevando una vida no digna, les hubiera dicho, está bien, haga lo que tú quieras. O a la mujer pecadora, no, haz lo que tú quieras si eso te hace sentir feliz. O a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice, si es cierto, tú no tienes un marido, has tenido 5. ¿Qué tal si Cristo le hubiera dicho, pues búscate otros 5 más? Tampoco, ¿verdad? Entonces eso no es cristiano. Por eso les pido que abramos no solo los oídos físicos, sino que los oídos del alma, los oídos del corazón y los oídos de la fe. Porque también la fe es la que nos garantiza estar cerca de Jesucristo. Así es que vamos a ponernos en la presencia de Dios. Tenemos algunos problemitas técnicos acá con... todo está bien, dice Laurita. Bueno, pues es que hay que las camaritas me pongan con unas 15 libras menos, por favor. ¿Está bien? Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones, por tu amor inmenso, por tu compasión, por tu perdón, por la Eucaristía. Gracias, Señor, por darnos a tu Madre también, que nos acompaña siempre en todo momento, que nos cuida para que no caigamos en tentación. Envía tu Espíritu Santo y tus ángeles, tus santos ángeles guardianes, para que nos protejan de las acechanzas del demonio. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Decía que voy a reflexionar un poquitito sobre un libro escrito que se llama Abriendo las puertas del closet, escrito por el doctor Richard Cohen. Tal vez Laura me puede poner la foto del libro. Creo que ayer la había pasado en Facebook. El doctor, déjenme contarles un poquito quién es el doctor Richard Cohen. El doctor Richard Cohen es un convertido, digamos. Él es judío y ha estado casado por más de 45 años. Sin embargo, en su vida de matrimonio, por muchas razones, ¿verdad? Él las explica en su libro, en muchos de sus trabajos, pues se desvió de su fidelidad a su esposa y mantuvo muchas relaciones homosexuales, como él las comenta en su libro. Sin embargo, pues él logró alejarse de la homosexualidad y en todos sus trabajos, en todas sus obras, ¿no? Él cuenta su testimonio. Para él hay un aspecto muy importante y déjenme explicarle la diferencia en los trabajos del doctor Richard Cohen con el apostolado Koresh. El doctor Richard Cohen cree que o se basa su proceso, el proceso de ayudar a los homosexuales en terapias reparativas, en terapias de sanación. Yo creo en lo personal que cualquier cosa que ayude a mantenernos cerca de Dios, llámese esto terapia, llámese dirección espiritual o algo así, pues todo es en beneficio de la persona. El apostolado Koresh es un apostolado católico que acompaña a aquellas personas que sienten la homosexualidad, pero quieren vivir una vida de santidad, una vida de castidad. Y parte también del proceso del acompañamiento, Koresh cree en los 12 pasos adaptados de los alcohólicos anónimos, adaptados a la parte espiritual de la homosexualidad. Hay algo muy importante de poder conocer sobre el aspecto de la homosexualidad. La homosexualidad no es una condición física. La homosexualidad es una condición emocional, espiritual. Y también, como voy a mencionar en un momento, nadie nace homosexual. Cuando ustedes vean, ¿verdad? Porque eso hay mucha confusión en nuestros tiempos. Hay muchas personas diciendo muchas cosas. Pero debemos de estar conscientes primero lo que enseña la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las prácticas no naturales, fíjense bien, hablemos de la naturaleza, son contrarias a lo que Dios enseña y lo que Dios creó. Entonces, una relación homosexual es una relación no natural. ¿Por qué? Porque el objetivo en la creación para Dios entre un hombre y una mujer era la reproducción y el complementarse. Y aquí podemos ahondar en muchas citas bíblicas, pero no ese es el punto. Entonces, solo pensar de que son relaciones no naturales, entonces estamos hablando de que algo no está bien. También debemos de separar lo que es la atracción al mismo sexo y las prácticas de la homosexualidad. Y les decía que debemos de tener cuidado porque si en algún momento ustedes ven algún ministerio católico o que se llame católico y que diga LGBTQ o lesbianas o gays, eso no es católico.
la Iglesia Católica no etiqueta a nadie, ¿verdad? Diciendo negros, blancos, azules, gay, lesbianas o heterosexuales. En ningún documento de la Iglesia ni en las Sagradas Escrituras van a encontrar terminología como esta. Y por ahí vemos sacerdotes que hablan sobre, y dice la comunidad del LGTBQ. Eso no es católico y puede ser un sacerdote católico, pero no es lo que la Iglesia enseña. Hay que ser claros en ese concepto. También a veces vemos puntos de vista explícitos del Santo Padre Francisco. Debemos de tener mucho cuidado porque muchas personas tergiversan lo que él dice o le dan vuelta a lo que él dice, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa frase de ¿quién soy yo para juzgar? La verdad, eso no solo lo dice él, lo dice Jesucristo, que quiénes somos nosotros para juzgar a otros. Allá la conciencia de cada quien. El Papa Francisco ha sido muy claro en separar lo que es el pecado del pecador, igual que lo que dice Jesucristo, igual que lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora, que el énfasis no es tanto en este tema, podría ser, pero es una realidad que la Iglesia debe de enfrentar. Y nosotros somos la Iglesia, ustedes y yo, y si no nos educamos, pues caemos sencillamente en la ignorancia o el no entender claramente lo que la Iglesia enseña y cómo podemos acompañar a las personas. Entonces voy a reflexionar este día parte del trabajo del Dr. Cohen, que hace pues énfasis en lo que enseña la Iglesia Católica. También para que ustedes tengan un conocimiento pues muy abierto sobre el tema. También en la pantalla pues constantemente van a ver la información del apostolado. Ustedes me pueden llamar, hay un número personal y cualquier llamada que ustedes tengan conmigo pues es completamente confidencial. Todo se reserva confidencial. Antes de desarrollar el tema, les recuerdo que este es un grupo católico y para todas aquellas personas que sean católicas o no católicas que deseen participar en el apostolado porque sienten la atracción al mismo sexo o son homosexuales o transexuales, pueden llamar, pueden participar, pero debemos tener una conversación primero. ¿Verdad? La Iglesia no ha abandonado a nadie, ni rechaza a nadie, ni discrimina a nadie. Le da la bienvenida a todos siguiendo lo que Dios nos enseña. Y también el apostolado se mantiene o acompaña padres de familia que tienen hijos que son homosexuales o que expresan que son gay o lesbianas. Dice el Dr. Cohen en el libro Abriendo las puertas del closet, Abriendo las puertas del closet. Dice, él empieza en su dedicatoria, este libro refleja el trabajo de mi vida y mi itinerario personal para salir de la homosexualidad. Y ahí viene la dedicatoria. Entonces, lo que él habla es muy testimonial y explica con hechos, con hechos concretos que muchas veces no se hablan. Y ponen en su prefacio, y me gusta mucho este refrán que dice, en la sociedad americana se tolera todo excepto a aquellos que no lo toleran todo. Fíjense bien, en la sociedad americana se tolera todo excepto a aquellos que no lo toleran todo. Él dice que nadie nace con una orientación homosexual. No existen datos científicos que indiquen una base genética para las atracciones del propio sexo. Eso es completamente correcto. Y eso no lo dice él, lo dice la ciencia.
También nadie elige sentir atracción hacia los de su propio sexo. Y él menciona que son el resultado de traumas sin resolver que conducen a una confusión de género. Ya vamos a hablar un poquitito más sobre estos traumas. Las personas pueden decidir cambiar, por supuesto. Nadie ha nacido así. Lo que un tiempo se aprendió puede desaprenderse. Quiero que les quede grabado esa frase: lo que un tiempo aprendiste, lo puedes desaprender. Cuando se curan esas heridas y las necesidades insatisfechas se cumplen, se experimentará la identificación del género y aparecerá el deseo heterosexual. Eso es lo que él menciona. Para el Dr. Cohen, la homosexualidad es un desorden de atracción hacia las personas del propio sexo. Igualmente lo dice la Iglesia, que son desórdenes intrínsecos. No hay nada gay en el estilo de vida homosexual. Cuando dice no hay nada gay, no hay nada alegre. Está lleno de tristezas y muy a menudo consiste en una búsqueda interminable de amor a través de relaciones de codependencia. Repito, no hay nada alegre en el estilo de vida homosexual. Está lleno de tristezas y muy a menudo consiste en una búsqueda interminable de amor a través de relaciones de codependencia. Como decía hace un momento también, que las relaciones homosexuales o el deseo homosexual no es algo físico, es algo emocional, es algo espiritual, pero que su consecuencia es en las relaciones homosexuales. Esto igual que la adicción a la pornografía, a la masturbación, esos son aspectos, según los psicólogos, no lo digo yo, según los psicólogos, se basa en baja autoestima, en deseo de satisfacerse uno mismo, así como los desórdenes de la comida, del alcohol, del cigarro y de las drogas. Hay 3 aspectos que el Dr. Cohen define en la homosexualidad. Y dice, el primero es: la homosexualidad es un síntoma. La homosexualidad es una condición basada en emociones y la homosexualidad es un desorden de afecto hacia el mismo sexo. Y en todo esto lleva consigo el desorden del afecto hacia el mismo sexo. Entonces, veamos estos 3 puntos. La homosexualidad es un síntoma. Es una respuesta defensiva a conflictos sexuales, conflictos actuales. Reacción frente a traumas infantiles sin resolver. Tendencia reparadora para dar cumplimiento a necesidades homoemocionales insatisfechas. Me explico. Respuesta defensiva a conflictos actuales. Hay personas que reaccionan de muchas maneras cuando no viven en paz, cuando no están en paz. Entonces ellos se desahogan de muchas maneras y lastimosamente vivimos en un mundo, en un tiempo que se ha sexualizado. Si ustedes se dan cuenta en las películas hoy, no hay una película incluso de Disney que no se vean imágenes de sexualidad. Entonces, algunas personas reaccionan, como les vuelvo a repetir, no hay una razón a veces, reaccionan hacia la orientación del mismo sexo. Número 2, dice que la homosexualidad es una condición basada en emociones, la necesidad del amor del progenitor del mismo sexo, necesidad de identidad de género y temor a la intimidad con alguien del sexo opuesto. Les explico. Por ejemplo, desde el momento que uno nace hasta los 13, 14 años, la persona o el jovencito sabe que es un varón o es una hembra, pero no tu cuerpo biológico. Nuestro cuerpo está en formación. Entonces, en esa etapa de la infancia, a veces si es varón, a veces no tiene el acompañamiento de un padre, porque todo hijo necesita el calor de papá y de mamá.
Y cuando hay una ausencia de uno de los dos sentimientos, digamos, si es varón y solo tiene a la mamá, hay mucha orientación femenina hacia el varón. Y eso es como se va educando y eso es como el varoncito se va formando. Entonces, cuando ya pasa esa edad, a los 15 años, ya el cuerpo biológico está completamente formado. Entonces, lo que siente el cuerpo, hay algo interno que necesita ese calor de hombre o de papá que nunca recibió. Por esa situación, entonces, algunos hombres buscan ese cariño en otros hombres por la falta de cariño del padre, o si es una hembrita, ¿verdad? A veces el papá está más cerca de la niña y no tiene el calor de la mamá. Entonces, cuando pasa la edad otra vez, necesita el calor de la madre que nunca tuvo y busca ese cariño en otra mujer. O a veces la manera como los padres visten a los niños, ¿verdad? Hay muchos padres de familia que visten a los niños muy femeninos y a las niñas muy masculinas. Entonces hay una confusión de género en esa edad, ¿verdad? Por eso es muy importante el cuidado emocional de los padres hacia los hijos. Y la tercera parte que habla el Dr. Cohen dice: la homosexualidad es un desorden de afecto hacia el mismo sexo. Por ejemplo, él dice desapego respecto al progenitor del mismo sexo, desapego respecto a los compañeros del mismo sexo, desapego respecto al mismo cuerpo y desapego respecto al propio género. Veamos estos puntos. ¿A qué se refiere este desorden? Se refiere a veces de que hay odio y resentimiento, si es un varón, hacia el padre. Entonces no quiere saber absolutamente nada de ese hombre que se llama papá. O a veces en la escuela el famoso bullying, ¿verdad? Entonces tal vez los compañeritos, si son varones, ¿verdad?, pues le hacen burlas, entonces, y es aceptado más por las hembritas. Entonces aquel varón en esa edad va sintiendo el cariño más femenino que masculino. Entonces comienzan esas atracciones. O si es hembrita, ¿verdad? Tal vez la mamá no ha sido muy cariñosa con la hija. Y para la hija la imagen de la madre es una imagen muy negativa. Entonces ella ve en esa imagen femenina de la madre a alguien que quiere rechazar. Eso es uno. Y el otro es también en la escuela, ¿verdad? Cuando hay el bullying para las hembritas, entonces es más aceptado con los varoncitos. Entonces, estos tres aspectos llevan o traen la consecuencia, obviamente, a las prácticas homosexuales. Así es que vamos a hacer un pequeño corte comercial. Les recuerdo que el teléfono del apostolado es el 210-996-1371. 210-996-1371. Ya regreso, soy el padre Richard Zamur, capellán del apostolado Col. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. La liturgia, dialogando con el Padre Eliodoro Lucatero. Les invitamos a que nos escuchen todos los miércoles al mediodía para dialogar con el Padre Eliodoro Lucatero sobre temas interesantes sobre la liturgia. Pueden mandar sus preguntas de antemano por las redes sociales de Facebook, Twitter, la página web, la aplicación, el app, por texto o llamado al número 830-388-3009.
No te la pierdas. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella. Ya estoy de regreso, soy el padre Richard Zamur, capellán del apostolado Koresh. El acompañamiento que hace el apostolado, pues como estamos compartiendo el día de hoy, es un acompañamiento espiritual, es un acompañamiento emocional, un acompañamiento de amistad. Hay muchos factores que ayudan a que las personas pues sientan ese deseo homosexual. Digo factores externos, digamos cierto tipo de amistades o el ambiente. Entonces lo que promueve el apostolado es esta unión de amistad limpia, ¿verdad? Basado pues obviamente en la confianza, basado también en lo que nos enseña la palabra de Dios y la iglesia. Hay muchos aspectos a considerar sobre la homosexualidad, ¿verdad? Por ejemplo, como decía al principio, en la etapa de los niños, cómo afecta las relaciones de los padres de familia cuando a veces el matrimonio se ha completamente terminado, separado, digamos, por darles el caso. Pues eso quien paga las consecuencias lastimosamente, y eso lo conocemos, son los hijos. Entonces a veces los hijos reaccionan de una manera pues que no describimos, no sabemos, no entendemos. Por eso es muy importante que los padres de familia estén pendientes en su matrimonio, cómo poder educar a sus hijos y tomar en cuenta todos estos aspectos. Porque estas heridas son heridas, ¿verdad? A veces estas prácticas vienen de ciertas heridas emocionales. A veces también algo que se me había olvidado decir, y influye mucho pues el abuso que se hace a veces en los niños, abusos físicos y abusos emocionales, cuando a veces los padres pues los ponen de menos y, por ejemplo, les dicen, mira, aprende de tu vecino, aprende de tu hermanito, mira qué inteligente es él y tú no. Entonces estos aspectos los vuelven a ellos como con baja autoestima realmente. Entonces ellos reaccionan de una manera pues que no es la manera adecuada. Ahora, yo hago un llamado, ¿verdad?, a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que sienten la atracción al mismo sexo, a aquellos hombres y mujeres que realmente en su conciencia quieren salir, ¿verdad?, de ese tipo de vida al que están llevando, porque debemos de ser honestos. No hay alegría, no hay paz. Tal vez alegría como la da el mundo, sí, pero no hay paz. Entonces, quiero pedirles que lo consideren y que te des una oportunidad, que le des una oportunidad a Dios. Que le des una oportunidad a Dios para que le des la bienvenida, que te acompañe. La iglesia, como madre, no te va a abandonar. Lo que el apostolado promueve es la castidad.
La castidad no se trata de no tener relaciones sexuales. La castidad es vivir tu vocación de acuerdo al llamado de ti, de Dios para ti. Por ejemplo, si eres soltero, es vivir y si eres varón, vivir tu masculinidad o tu feminidad y no sentirte confundido si eres hombre o mujer. Si eres casado, pues entender de que el matrimonio no se ha hecho para estar viviendo o teniendo relaciones sexuales todo el tiempo. No se trata de eso. La relación íntima en un matrimonio es la consecuencia del amor entre dos personas. Y como dice San Pablo, que no todo es permitido, no todo es aceptado. Entonces, esa es castidad, ¿verdad? Y para el caso de nosotros los sacerdotes o religiosos, pues, que es el celibato. Ahora, eso no quiere decir que como seres humanos, pues caemos, somos débiles, cometemos faltas. Por eso el Señor nos ha dado ese regalo tan grande el sacramento de la reconciliación. Y parte de la convivencia del grupo del apostolado de Koresh es el sacramento de la reconciliación. Y es donde entra la frase del Papa, ¿quién soy yo para juzgar? Por ejemplo, porque cuando tú te vas a confesar, para los que se confiesan, ¿verdad? Y decimos el acto de contrición y decimos al final, y prometo firmemente con la ayuda de Dios evitar las ocasiones de pecado y no volver a pecar. Entonces, esa es una promesa, por lo menos la firme promesa. Eso no quiere decir que uno no va a pecar. Ahora, tampoco estoy justificando, no es un juego de palabras. Se trata de una verdad, se trata de una condición real, de entender de que realmente, pues, uno quiere vivir una vida en santidad. Entonces, el apostolado se basa, o la terapia, si la queremos llamar así, porque no es terapia, es buscar la castidad. Es tratar de vivir una vida en santidad. Y hay aspectos para lograrlo, por supuesto que las hay. El primero, digamos, es la vida de oración, una vida íntima con tu Señor Dios, con tu Señor Jesucristo, con nuestra Madre María. Una vida íntima, una vida realmente cerca de Dios, ¿verdad? La oración es muy importante y aquí no se trata solo de rezar el rosario, las novenas, todo eso está muy bien. Pero yo hablo de una comunicación más personal con Dios. De decirle, Señor, tengo este sentimiento y no puedo luchar. Sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, yo como facilitador del grupo, yo les ayudo a ellos a buscar ese tipo de oración que los haga sentir esa comunicación con Dios. Otro de los aspectos que es importante considerar es una dirección espiritual. ¿Qué es una dirección espiritual? Es buscar a alguien espiritualmente crecido que te va a ayudar a ti a estar cerca de Dios. Todos deberíamos de tener, bueno, yo tengo el mío, pero todos deberían de tener un director espiritual. Alguien que te haga a ti abrir los ojos y decir, bueno, yo estoy haciendo esto incorrectamente. El director espiritual no es alguien que te va a decir a ti, esto está mal y tienes que hacer esto. No, eso no es dirección espiritual. Sino que alguien que realmente pues te hace reflexionar y ser más objetivo en tu análisis, no juzgarte a ti. Obviamente, si no hay una confianza en esa relación entre el director espiritual y el dirigido, pues no funciona, no te va a ayudar. Eso es clave y eso es muy importante. Otro aspecto que promueve el apostolado es la amistad, una amistad sana, un grupo de amigos. No amigos que te vayas a la cantina o al bar a tomar unas cervezas o a ponerte borracho o buscar un lugar donde
van las personas homosexuales que le llaman los bares gay o lesbianas. No, eso no es amistad. Eso es alguien que te está conduciendo a ti hacia el infierno, porque no te deja estar cerca de Dios. Entonces, el grupo de Courage es un grupo de amigos, un grupo de hermandad, de que vamos al cine, vamos a comer. Sí, a comer, tomas una cervecita si quieres o está bien, pero algo sano, o vamos a orar juntos, vamos a la iglesia, en fin, es buscar esas amistades, es crear un ambiente de amistad que te ayuda a ti a enfocarte cerca de Dios. Porque el ambiente influye de una manera, pues, totalmente. Si tú estás en un ambiente, por ejemplo, que solo hay alcoholismo, que solo hay drogas, que solo hay prostitución, obviamente en eso cae la persona. A veces dicen, no, pues es que mire, mi hijo heredó del papá que es alcohólico. O mi hija heredó de la mamá o del papá que fuma mucho. Eso no se hereda. Las malas costumbres no se heredan. Eso son malas costumbres. Y como decía al principio, todo lo que se aprende se puede desaprender. O sea, que está mal. Entonces, Courage te da la oportunidad de tener amigos, un ambiente de amistad, ¿verdad? De varones y hembras también. ¿Qué más? También el apostolado te invita a ti a que seas un ejemplo para los demás. Y esto sí, yo estoy de acuerdo en algunas personas que discriminan por su orientación y en las empresas cuando ya saben que tiene esta orientación, pues entonces no los contratan. Yo creo que estoy seguro eso no está bien. Pero debemos de aclarar una cuestión, ¿verdad? Debemos aclarar una cuestión de que es una persona que se dice homosexual, pero no quiere vivir esa vida homosexual. Seamos claros en ese punto, porque de nada sirve que alguien diga, bueno, yo soy homosexual y quiero participar en Courage, pero yo no quiero vivir una vida diferente. A mí me gusta la vida homosexual que llevo. Entonces, perdón, pero el apostolado no es para ti. El apostolado es para alguien que reconoce, que acepta, que ha sido creado en la imagen y semejanza de Dios, no bueno, sino que muy bueno. Y que estos aspectos emocionales no lo definen a la persona. Nuestras acciones no definen quién tú eres o quiénes somos, ¿verdad? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando hablamos de ser un ejemplo, ¿verdad? Si nos vamos al tema eclesiástico, por ejemplo, servir en la iglesia, ya sea de lector, de ministro, de la comunión o lo que tú quieras servir, siempre y cuando, vuelvo al punto, estés llevando o tratando de vivir una vida en santidad. Ahora, a veces se ve pues que en instituciones católicas, por ejemplo, se despiden a personas porque se ha casado, ha tenido un matrimonio homosexual, o una unión, perdón, porque no hay matrimonios, es una unión homosexual. Obviamente se tiene que ser ejemplo porque eso es un escándalo público, ¿verdad? Y el escándalo lo condena las Sagradas Escrituras y además las instituciones católicas deben de dar ejemplo, ¿verdad? sobre ese aspecto. Y cuando los contratan, pues se contrata a la persona y se le dice, bueno, ¿estás dispuesto a cumplir lo que enseña la Iglesia Católica? Entonces la Iglesia Católica no enseña la unión del mismo sexo. Son cosas que debemos aclarar, son cosas que debemos entender. Entonces, esa convivencia de amistad, ¿verdad? Esa necesidad de buscar un director espiritual, ese compromiso de oración de tu vida personal con Dios, ese ejemplo que tú das a la comunidad, eso es lo que es el apostolado Courage. Es un grupo de apoyo, es un grupo de oración basado en un tema principal que es
la castidad. Y ahí entra todos los aspectos que afectan a la castidad, por ejemplo, la adicción a la masturbación, a la pornografía, los que se definen bisexuales también. La bisexualidad se basa en la homosexualidad también. Es un desorden emocional de género, que la persona como que no se siente que es, si es hombre, pues no se siente masculino, o a veces se siente femenino también. O se siente masculino, en fin, se siente de los dos sexos. Entonces, pero se basa en la homosexualidad. Ahora, ¿es necesario un psicólogo? Yo diría que le demos una oportunidad a Dios. Yo diría que démosle la oportunidad a Dios de poder trabajar en tu vida, de acercarte por completo a Él. ¿Verdad? Los milagros ocurren cuando uno tiene la fe puesta en nuestro Señor. Así es que pues vamos a hacer otro corte aquí. Me dicen que vamos a hacer un corte y ya regresamos. Soy el Padre Richard. Soy capellán del Apostolado Courage San Antonio. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Te invitamos a que escuches La Iglesia en Movimiento con los movimientos. Entérate de lo que te ofrece la Iglesia con sus diferentes movimientos. Conócelos y sé parte de ellos. Además, escucha la reflexión de las lecturas dominicales los miércoles a las 2 de la tarde. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Ya estoy de regreso. Estamos hablando meditando, ¿verdad? Sobre la homosexualidad, del apostolado Courage, sobre la vida de intimidad con Cristo. Hay algunos aspectos también que influyen y yo quisiera pues traerlo al punto porque yo creo que es importante, y es la ira en las personas. A veces esa ira pues viene a desembocar en acciones que, como les dije al principio, vivimos en un mundo sexualizado, en acciones que llevan al sexo únicamente. Hay déjeme compartirle un poco de dos frases o dos definiciones de ira. El primero es un psicólogo y dice: la ira existe para protegernos de los predadores. Es una respuesta automática que se dispara siempre que nos sentimos amenazados. Pero sobre todo la ira es una reacción ante el daño o la amenaza de daño psicológico. Casi siempre es una reacción frente a una autoconciencia temporalmente resentida o minusvalorada. Entonces dicen que a veces la ira viene dándose de estar a la defensiva. Entonces la ira, pues, si la persona no se desahoga, si la persona no habla sobre esas cosas, pues las consecuencias son, pues, a veces la homosexualidad. William Blake dice que
un árbol envenenado llama una frase que él dice, estaba airado contra mi amigo, le hablé de mi ira y desapareció. Estaba airado contra mi enemigo, no se lo dije y mi ira creció. La regué con mis lágrimas, día y noche las derramé. Entonces a veces estas emociones, ¿verdad?, afectan a la persona y a veces uno no sabe realmente cómo la persona puede reaccionar. A veces ese sentimiento, ¿verdad?, los llevan a prácticas como la homosexualidad. Ahora, todos estos aspectos puede ayudarte un director espiritual, lo que yo decía al principio, ¿verdad? Alguien que camine contigo y que te haga ver dónde están esas heridas que te llevan a tener ira, a tener resentimiento, a tener odio, en fin. No sé, hay muchos factores, ¿verdad? Cristo nos invita a perdonar 70 veces 7. Dentro de todos estos aspectos que hemos hablado, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel de nosotros como cristianos católicos cuando vemos estos temas o cuando vemos personas que se dicen llamar homosexuales o gay o lesbianas? La compasión. No hay otra medicina, digamos, del acompañamiento que es la compasión, pero no la tolerancia. O sea, hay que definir y separar estos aspectos. Compasión es acompañar con pasión, ¿verdad? Acompañar con espacio, pasión, a una persona que sabemos que está sufriendo. Esa es compasión. Es sentir miseria por aquella persona. Miseria en el aspecto de no decir pobrecito, no se trata de eso, sino que entender que está viviendo una miseria. Eso es compasión, eso es sentirse compasivo. Y vuelvo a traer el ejemplo de Jesucristo, la fórmula de Cristo. Nadie te condena, ni yo tampoco, vete y no peques más. Esa era la compasión que Cristo predicaba. Y esa es la compasión que el apostolado y la Iglesia Católica promueve también. ¿Verdad? Es invitar a aquella persona, es abrirle las puertas, es decirle que nadie está rechazado, pero hacerle sentir también que debe haber un aspecto, un momento de conversión en su proceso de estar cerca de Dios. Porque aquí la clave es si tú quieres estar cerca de Dios, pero no el Dios que te promueven aquellas personas que no son cristianos, no el Dios de que haz lo que tú quieras, no el Dios de que, bueno, si eres feliz, haz lo que te dé la gana con tu vida, tu cuerpo es tuyo y haz lo que tú quieras. No, esa no es compasión, esa no es amor. Entonces todos estos aspectos, ¿verdad?, deben de tomarse en consideración nosotros como cristianos y católicos para poder acompañar a aquellas personas. Ahora, parte también del apostolado, como les decía al principio, y quizá no tengo mucho tiempo, es el apoyo a los padres de familia. También el padre de familia juega un papel importante en el acompañamiento de los hijos, ¿verdad? Lo primero es entender que es tu hijo, es un regalo de Dios y el amor no debe de cambiar a pesar de la vida que pueda estar llevando. A veces lo más difícil con las personas con los padres de familia, es entender que ellos no tienen el control de la vida de sus hijos. Recordemos de que ni Dios mismo tiene el control de nosotros, digamos así, completo, porque entonces fuéramos títeres de Dios. Dios tiene el control de las cosas si Él quiere, pero nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado la libertad, a eso me refiero. Estamos en las manos de Dios y Dios nos deja actuar, y de igual manera los padres de familia
deben de dejar actuar a sus hijos. Obviamente educándolos, acompañándolos y hacerles ver que si están viviendo una vida de homosexualidad, pues no les ayuda en lo absoluto. Si tú eres un padre de familia que tienes hijos homosexuales, considera pertenecer al grupo de padres del apostolado. Como les dije hace un momento, es el 210-996-1371. Porque a veces lo primero que escuchan es que realmente no saben cómo responder cuando sus hijos les dicen soy homosexual, soy gay, soy lesbiana. Lo importante es hacerles ver primero que los amas, independientemente de sus acciones. Número 2, hacerles ver y sentir cuál es la diferencia entre aceptar y tolerar. Aceptar es entender que la otra persona, así como tú, tiene virtudes, tiene aspectos buenos, grandes que Dios te ha dado, pero también tiene limitaciones. Eso es aceptar. Cuando tú te casaste en la iglesia, recuerda que le dijiste a tu pareja, yo te acepto a ti en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad y todo eso. Eso es aceptar. Tolerar es, no tolerar es hacerle ver a la persona que sus acciones no están bien y que tú no puedes participar de una acción que sabes que es incorrecta. Entonces hay mucho juego de palabras en todo esto, ¿verdad? Así es que pues vamos llegando ya al final del programa. Lastimosamente pues es un tema bastante grande, es un tema bastante largo de conversar, pero si tú quieres de alguna manera, ¿verdad?, poder conversar sobre el tema, independientemente si eres homosexual o no, independientemente si tienes hijos homosexuales o no, en mi página de Facebook pueden encontrar la información y nos podemos poner en contacto, claro que sí, con mucho gusto. Recuerda que Dios te ama así como eres y tus acciones no definen quién tú eres. Es que muchas gracias por su atención, por esta hora que hemos compartido juntos. Les pido mucha oración por todos nosotros los sacerdotes, por los capellanes del apostolado. Este año pues el apostolado cumple 40 años, ¿verdad? Es una bendición, así es que pues esa es la Iglesia Católica. Esa es la belleza de la Iglesia Católica. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Oscar, compañero.